And joining us on the show this week, we have two esteemed reverse the verse guests who need no introduction, but we're going to do it anyway. John, tell us who you are and what you do for Star Citizen. My name's John Crew. I'm the Vehicle Pipeline Director. Hi, John. Thanks for being here. Paul, what do you do for Star Citizen? Who are you? Hello, I'm Paul. What do I do? Good question. I basically deal with a lot of the concept ships and also. Vale, uno es el director de vehículos y el otro hace el tema de los conceptos de muchos de los conceptos de vehículos. The entire ship development process, which is why we have you on the show here with us this week. Thank you again so much for making the time out of your busy schedules to do this. Because we are not live like we normally are, because at the time that we're filming this, the community doesn't know the Drake Corsair is coming. Surprise! We went and collected questions this week from the members of our community, from the members of our player relations team, from the members of our parece que no están haciéndolo en directo, que es en diferido. Members here like Tyler, Ulf, Henry, Eric, Michael, all those guys who work at Christians, numerous, I don't want to leave anybody out, who work interpreting the community feedback and writing up the reports. We took the questions from them since they know the community pretty darn well, and I threw in a couple myself. So we're going to see if we can't get this going. I know bueno, parece que simplemente cogieron las preguntas que estaban en el Spectrum y a tirar. When we first talked about this ship in that December 2017, you picked next Drake ship, this was referred to as Drake's version of the Constellation. Is that still the case? Yep, absolutely. Cuando se escogió la nave en diciembre, la idea era hacer una versión de la Constellation, pero de Drake, y si va a seguir así. Dice que sí, que esa es la idea que se escogió. All right, so let's just get a couple of the heavy hitters that we always know come right off the bat. Why would somebody pick a Corsair over a Constellation? ¿Por qué alguien pillaría una Corsair por encima de una Constellation? Well, there's always the popular one that they just prefer the looks of one over the other. They both fulfill the same role. That is multi-crew, small multi-crew. Las dos hacen el mismo rol, pero siempre hay una que la gente prefiere por su aspecto, más popular. Explorer, carries some cargo, carries a vehicle. Ultimately, it comes down multitripulación exploradora, poder llevar algo de carga, un vehículo, las dos. To have two turrets, lots of missiles, or do I want to have less missiles, more guns, more turrets? La decisión sería en que si quieres tener una nave que lleve más torretas y menos misiles o más misiles y más torretas o más armas, ¿no? Parasite craft like the Merlin, or sometimes in some like the case of the Phoenix, a rover and a parasite craft. Is that the same for the Drake Corsair? I'm not 100% sure actually. It has the capacity to take one. Like the Constellation, it takes the same space as the cargo, so it's cargo or rover. It's not like other ships where they're separate areas. Ultimately, it's not really a game design decision. It's more of the marketing and platform guys that ultimately put that together in the package. For me, I suspect it probably won't come on, but that's subject to change, as you'll probably find out now based on the page that's gone up. Bueno, dice que si va a venir un rover exclusivo para la nave y parece que no, que simplemente no. If the options don't come with a rover, you'll be able to use an Ursa rover that you have on your own. O sea, podrás metérselo el rover, pero tendrás que tener uno, tendrás que comprarte tú uno, ¿no? Aparte. What about the parasite craft? Does the Corsair have the ability to dock? It does not have a docking port for a parasite craft. No tiene un puerto de atraque. I'm sure enterprising people will cram one in there minus its wings or something like that. But it is designed to take an Ursa rover-sized vehicle in the back. So that's your upper size limit. It's not going to fit a tank. It's not going to fit anything that size. No va a caber un tanque. Vehicles like the Nox Dragonfly X1. Those will fit in. You could probably. Las Dragonfly, la Nox, PTV will go los rover cabrán. Cyclone probably. Los ciclones también, probablemente. But obviously the marketing media is all based around the Ursa. Right. So if a ship takes an Ursa, anything else smaller than that will fit in it. Well, that was my next question. What will fit? That's the other big one. We already did that, so thank you. Paul, talk to me about Drake ships in general. What does it mean to be a Drake ship? Háblame de Drake, de las naves de Drake en general, Paul. Instantly recognizable as Drake as opposed to RSI or Aegis. ¿Qué es la diferencia de una RSI y una Aegis? I mean, the Drake stuff is a lot more stripped back than
say Aegis, or Origin is in terms of a sliding scale. You've got which way is the scale going. You've got Origin at the top end in terms of sleekness, and everything is hidden away, and pretty much Drake is at the bottom of the scale. Doesn't mean it's ugly. Dice que Like comparado con la Origin, que la Origin tiene todo tapado, todo oculto, digamos que las de Drake muestran todo mucho más, que sería lo opuesto en ese sentido de diseño a las Origin. I really like this ship. I think we've come up with something pretty decent. But the interior is, it's more akin to sort of like a Russian El interior es como una especie de avión ruso militar. Todo está expuesto, todo puede ver la estructura. Todo es fácilmente accesible para poder repararlo. No tienes que preocuparte acerca de estropear la pintura o cualquiera de esas movidas, ¿no? Es bastante militar y lo que ves es lo que hay. Refined civilian, like it's a military thing that's had its edges slightly smoothed off, whereas Origin are really, you don't want to touch that sort of stuff. So. Está comentando que ahí es como más refinado, un poco más como civil, entre comillas, pero que Origin es en plan de no toques eso, no se vaya a estropear, ¿no? Que Drake es totalmente distinto a eso. The early ones were done by Jim Martin, the concept artist, and Jim Martin has returned to do the Corsair here. What were some of the, or if you can remember, what were some of the original design influences for the Corsair when we get started? ¿Cuáles fueron los diseños originales que influenciaron a la Corsair? When we first started, it was a very different vision. Cuando empezamos era una versión muy diferente. We always talk about these difficult births, don't we? And here we go again. Initially we were sort of pushing for. It was pitched more as a sort of big brother to the Cutlass. It's like a super Cutlass. Yeah. So that Al principio iba a ser como una especie de super Cutlass. And we did a lot of designs. Hicimos muchos diseños. Poor Jim, his pencil must have been worn out by the end of it. And so, we were going for that sort of classic 2 engines. It was more symmetrical. Era más simétrica, iba a ser ese tipo de 2 motores clásicos. And as we progressed, it became clear that Chris didn't want to go in this direction. A medida que progresaron, quedó claro que Chris no quería que fueran en esa dirección. In the Drake universe, you kind of have two styles that you can go with. You've got the smaller like Cutlass style, and then you've got the Caterpillar asymmetrical. And he wanted to Dice que Drake puede tirar como por 2 vertientes, por el tema de que tienes una nave pequeña como la Cutlass, que es simétrica, y luego tienes la Caterpillar, que es asimétrica y más grande y diferente, otro tipo de estilo de Drake. Nods to Corsair sailing ship, again he was sort of spitballing ideas, but it was, there was mentions of sails or fins, and so initially I was just like, what? Había ideas de cómo ponerle velas o movidas así. Yeah, we did. Very different to what it looks like now. Yeah, we did solar sails. We did. I put another artist onto it just to get a different vision. Pusieron un artista diferente para tener una visión diferente. Sometimes if we get a bit stuck, it's nice to get some fresh brains on it, and so we did a little more exploration with somebody else, and then we came back, and then so we got there in the end, and then it eventually got to the point where Jim had moved into 3D, and bueno, empezaron a hacer varios diseños y tal, y luego llegaron al punto en el que Jim empezó a hacer el 3D. And then it was just a matter of me and Mike really just getting into the nuts and bolts, getting our hands in, and just sort of massaging the craft basically to get it to. Y fue una cosa de meterse él y Jim en empezar a trabajar cuando estaba hecho el modelo 3D y poner todas las piezas, a masajear el casco, o sea, como a deformar el casco, ir toqueteándolo para encontrar lo que estaban buscando. Dar esa forma que vemos ahora. To see some of the directions we explored. Let's talk about that asymmetry. I'm a big fan of asymmetry here. It's one of the reasons Drake is the manufacturer that's closest to my heart. Going back to the Herald, which lost its asymmetry, but the Caterpillar and stuff like that.
this is very asymmetrical. Vale, dice que esta es la Caterpillar es una muy asimétrica nave. You said it was Chris that brought that up? How did we get there? Y que esta también es muy asimétrica y dice que fue Chris los que lo llevó hasta ahí. Chris Roberts se refiere. In terms of, the Caterpillar was sort of asymmetrical from one axis. But when you try and factor into the design sails or fins, it suddenly gets really quite tricky. Cuando intentas diseñar velas o cosas por el estilo, hacer eso simétrico es muy how to achieve what Chris wants, complicado. really asymmetrical feel, and it not look like a box. I didn't want to achieve the award of next ugliest ship in Star Citizen. No quería que fuese la nave más horrible de Star Citizen y no quería que pareciese como una caja. So it was just. Esto es hablando de Chris Roberts, que no quería que pareciese como una caja la nave. I don't know. It's kind of one of those things that once we dealt with the body, and then the main wing, really to balance it, then we went vertical. So we've got this sort of essentially a Y wing. It's always tricky from a design side and from the flight handling side when. Bueno, dice que empezaron con una vez pillaron la vela esta vertical, pues consiguieron lo que es la otra, ¿no? El otro ala, y yo creo que partieron, por lo que está contando, que viene un poco de la idea esa de ponerle velas y de fliparse un poco en ese sentido, y que trabajando en ella que consiguieron el perfil que tiene ahora la nave, ¿no? That is essentially a symmetrical ship from design setup point of view. It's just the hull that gives it that asymmetry. The thrusters are evenly matched all the way around it. Dice que una de las cosas que pasa en la nave asimétrica es que los impulsores tampoco coinciden, y de hecho que una de las naves en las que también pasa eso, en la que también hicieron eso, fue la Mercury, que tendrá algunos impactos en el vuelo atmosférico, que no son lo suficientemente salvajes como para cambiar, como para afectar gravemente al vuelo. Pero los impulsores como que van a corregir la cantidad de poder para poder rebasar cualquier problema a la hora del empuje que necesite para volar de forma atmosférica, que lo podrá corregir fácilmente. Pero bueno, estará ahí, ¿no? Obviously, until we build it and we implement it, it's going to be hard to know 100%. But do we anticipate the ship will be able to operate in atmosphere in both configurations? I don't see why it wouldn't be able to. One of them will be better than the other, but it's not. ¿Será posible que la nave sea capaz de volar en atmósfera en las dos configuraciones? Se refiere a con las naves plegadas o desplegadas. Y dice que sí. Pero dice además que el tren de aterrizaje no viene de las alas, sino que viene del cuerpo de la nave en sí, y que sí que afectará, y lo que hará pues será que se moverá diferente, pero se podrá volar. You're happy to very pitch happy, depending on what flight state you're in. That's nothing to do with the orientation of the wing, and the drag from it is purely from the thrusters, which this doesn't have. So yes, it will have some impact, but no, it shouldn't be to the point where if you look at it, you think you're going to be flying around in a left or right hand circle in atmosphere. Right, and if it can successfully vale, sí que tendrá un impacto el hecho de volar con las alas desplegadas, pero no hasta el punto de que la nave se quede volando en círculos, por así decirlo. Yeah, there's no thrusters on there that they can get ripped off and you're. Oh, no jodas. Now, uf, hijos de puta. Se cortó. Available on the website, but just to get them out there for this conversation so we can go forward. What can you tell us about the stats? What's our SCU like? What's our speed like? ¿Cómo es la velocidad? ¿Cómo es? SCU wise, 72. Tiene 72 de unidad de carga. The Connie, again, it's rover or cargo. If you rover put o carga. In there, you get some of the cargo space back. Component wise, it's medium. Los componentes serán medio. Very
similar layout to our other ships, so 1s and 2s of everything. There's no wild card options like the Prospector with a one size bigger power plant, or sabers with 3 shields. It's very traditional 1s and 2s. Weapon wise, there's 2 man turrets, I believe. They're on the sides, so unlike the Connie, which is top and bottom and pretty much 360, these are 2 sideways ones that Dice que las torres serán parecidas a las de la Connie, que serán en 360, lo que cubrirán. Pero tendrán una limitación, una limitación en la que no podrán disparar de unos pequeños grados de delante, ¿no? En plan de que no podrán hacer esto, ¿no? Ships pointing this way, you've got the turrets to cover the side angles. You've got the remote turret on the back. Tienes también una torre remota en la parte de atrás. Hard points around the cockpit. Tiene también puntos de anclaje alrededor de la cabina del piloto. 2 wings. 2 wings. Oh yeah, they're on the Ys, aren't they? Yep. So you've got, as the pilot, you've got a lot of forward-facing firepower. But Dice once que that is out of your view cone, you have to then rely on your turrets. So dice como piloto que tienes bastante potencia de fuego de frente y una vez que salga de tu punto de vista, pues que puedes utilizar las torretas para poder seguir dando mandanga. Lots, like 50, whereas this is much more restricted. It's like 8 or so. Depends how you configure your missile racks, which the Constellation can't do because it's all bespoke missile racks. Whereas this, you could put one single large missile on each hardpoint, or you could get the dice que a diferencia de la Constellation, que aquí puedes optar por poner misiles más pequeños o poner uno más grande, pero sacrificando el número de misiles que tengas. Cosa que la Constellation no puedes hacer en esta nave, sí. This is a multi-crew ship. Like the Constellation was our original multi-crew ship. Our test bed for that. Obviously, multi-crew ships at this scale can be operated alone, but they're designed intended to be. Esta es una nave multicrew. Una nave de este tamaño se puede operar solo. ¿Cómo sería la multitripulación en una nave así? ¿Cómo sería jugar así? Ideally, if you don't have anyone to play with, like I know you always moan about that you're there playing by yourself. Hijos de puta. Dice que si estás forever alone, que siempre puedas contratar una tripulación. You have your pilot, that you've got your gunners there to defend you, and when they're not doing that, they'll be doing the whole scanning and engineering side of running the ship. It's designed to stay away from base for a fair amount of time. La nave está diseñada para estar fuera de base una gran cantidad de tiempo. So repairing and keeping on top of wear and misfires and any items that break during your transit, you've got to deal with those, as well as just going exploring. Que si tienes algún tipo de fallas a la nave, que supongo que está diciendo que podrás hacer reparaciones a la nave, que podrás lidiar con eso. All right, so a lot of ships are. We talk a lot about how some ships are self-sustaining and meant to be operate out on their own, and some ships are designed to. Se está hablando de que hay naves que son más solo friendly y otras que son menos solo friendly. Where does the Corsair fall in that? ¿Dónde está la Corsair en este punto? Una pequeña tripulación puede ir ahí fuera y puede resolver por su cuenta. The ships in this sort of category, it's those 1 to 4 people going out for la nave de esta categoría es expedition. It's got everything you need on board. You've got your own little living quarters. Tienes todo lo que necesitas a bordo, tienes living quarters y sirve para ir de 1 a 4 personas sin ningún problema. Tienes espacio para. It's not going to be that long-term duration like the Carrack, where it has all the bells and whistles that you can do there, but it's also not going to be as short-term as sort of some of the. No puedes ir tan lejos como lo harías con la Carrack, pero no vas a poder recorrer tan poco recorrido como por ejemplo lo harías con la Terrapin. Con esta puedes recorrer un poco más de distancia en ese sentido. The Cutlass is probably the next logical downgrade, I guess, from this. It's got space for 2 people. It's got 2 beds, fine, but it doesn't really have. La siguiente en el escalón hacia abajo sería la Cutlass, que tendría
2 camas para 2 there's personas, a que lot está bien. Esto sería can pues go de 1 a without the 4, ¿no? toilet. Sería como un pasito más que la Q-Class, se refiere. Yeah. All right, ostensibly, this is an exploration ship. Like the Constellation, this is Drake's version of an exploration ship. When I look at when I look at it though, and I see the remote turret and the forward-facing gun web hardpoints and the ordnance and whatever, it seems like it's a bit loaded for bear. Is this accurate? It's a pretty capable fighter, you think? It's a very Drake thing. Dice que la nave que parece que está ostensibly bastante bien armada porque tiene las torretas, tiene la remota, tiene 4 cañones apuntando hacia adelante. But yeah, it's Y fully dice loaded. que está muy armada y dice que es like algo the muy Cutlass, típico de Drake, que militia patrol, pues shipping the law, como la Cutlass but it es gets used for more milicia, nefarious patrulla. purposes. Same for the Caterpillar. It's a cargo ship. It's got a lot of guns and turrets on it, and I'm not sure the cargo it carries all the time is always what it's supposed to be carrying, but that seems to be. O sea what que they do. va a ser una nave que va a picar y que se va a poder manejar a sí misma sobradamente. Let's talk about defense. A lot of folks Hablando de defensa de la nave, sometimes talk about how Drake ships, maybe like the Buccaneer, aren't the most muchas de las personas, muchos de los backers hablan de que proper wing configuration, this thing is going to present quite a large de que las naves de Drake pues son de papel, ¿no? Está básicamente diciendo eso. Que la Buccaneer es muy blanda. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo se... Like other Drake ships, it is not as durable as Como todas las naves de some of Drake, its competitors. no es That's tan duradera sort of como the otras de sus trade-off you get competidoras. with all this extra armaments is you suffer in the durability stakes. Like we talked about earlier, the thrusters aren't really integral to the wings, so they can come off, and they're probably going to be the first things that come off from missiles and shots. It's not going to impact you too much. It has got those turrets, so teamwork is going to be key there to shaking off a few fighters. Or like we've talked about for turrets in general, in the future you'll be able to equip a blade on your computer item that will allow you to sort of turn them into a auto or AI turret. So if you don't want to, obviously there's 4 crew, 3 turrets to operate and a pilot. That's everyone doing that. There's no one left to run engineering or manage the shield. Vale, so está hablando de que swap out some of your computer capacity to automate one of those. Brings back that person to help move the shield power around. está hablando en general de que para que la nave sobreviva te tendrás que curar que tiene los motores expuestos, que probablemente sean los primeros que reciban impactos, pero lo primero que reciban impactos también serán las alas, pero que dependerá, la supervivencia de la nave que dependerá de lo que es el team play que tenga la gente que está en tus torretas para poder ayudar a sobrevivir a la nave. Y dice que también tienes que tener cuidado con cosas como, por ejemplo, que si solo tienes 3 personas, es decir, si te falta la cuarta, ¿no? Por así decirlo, tendrías una persona en cada torreta, pero te faltaría la persona que podría arreglar lo que es la ingeniería de la nave por dentro y demás. Entonces que todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de salir a combatir con esa nave. Y ha querido decir en general que sí, que la durabilidad de la nave en general es menor que naves de otras marcas, como por ejemplo, pues os digo yo, puede ser Anvil o AX, que son otro tipo de material. 100 and something. Great, and that's only that only really like affects an alpha strike in combat with moving so long. It should be easier to bring a target to bear. And then for the turrets, you mentioned the computer blades, being able to slave them to computer control. Is that possible for both turrets? Basically, turning can we do that to the remote turret and the side turrets? Can we make them all? You may not have enough computer Vale, to do them all at the same time, but there's nothing to stop the individual turrets being done like that. Dice It really que comes down to, obviously, it's entiendo. not in game, so I don't have the exact numbers on how many slots each computer blade has. Entiendo que le puedes poner una computadora, que esto se había hablado hace tiempo, de que puedes poner una computadora para poder automatizar ciertas torretas, y está comentando de que en este caso sí se podría, en teoría, automatizar cada una de las torretas de la nave, las laterales, pero dice que ahora mismo que quizás no habría la suficiente capacidad, los suficientes slots para las computadoras necesarias para manejar las torretas todas de la nave a la vez por IA.
you're losing out on. Pero está hablando de some que other es algo que important no está functionality, and you have to en el pick juego ahora mismo. which you deem to be Entonces one no point. podría apostar seguro si es una funcionalidad que se puede implementar o no del todo, pero sí lo que tiene claro es que seguro vas a perder alguna otra funcionalidad al utilizar las computadoras Blades o algo así, ha dicho. Que es lo que haría que permitiría a las torres ser automáticas, ¿no? Tell me about what we were able to use from other Drake ships and what we've added to the Drake lineup with this. ¿Qué cosas hemos añadido a la línea de Drake con esta nave que otras naves no tienen de Drake? This is using the Caterpillar. There's a lot of Caterpillar in it. Yeah, a lot of the Hay sort of mucho de la Caterpillar superstructure, en la ribbing, nave. the vertical ribbing. It's, I think in terms of En el interior se how refiere. well this is developed in terms of a concept, there's still a way to go. We've kind of got the sort of first read, what I'd call the basic Drake architecture in there. But there's still a lot of room for development. En cuanto a cómo tiene que ir, todavía estamos en nuestra lectura básica de cómo las naves de Drake tienen que ir. Kit of parts, and so it's it's fairly limited in terms of what I give him. It's just enough to get the overall vibe of the ship right. We borrowed obviously from the kit, from the mess hall, and the sort of suspended monitors, and some of the bunk room stuff. So it's quite limited at the moment. We've obviously borrowed from the pilot's chair, co-pilot's chair, that sort of stuff. And so there's enough there to give people the feel of what will be coming. But ultimately, I think before the ship goes into production, we'll probably do an additional pass. Dice que en general que le han puesto estructuras que son parecidas, que han sustraído mucho de la Caterpillar, que es muy limitada en ciertas cosas de lo que tiene que ofrecer ahora, y de que antes de que salga desarrollada la nave que le darán unos últimos retoques. There's a lot more free reign. If it's coming to a brand new team where it's full of juniors, then we'll probably spend a bit more time. Si por ejemplo la nave pasa a manos de unos juniors, de unos programadores juniors, que donde probablemente pasarán más tiempo, pues seguramente se mejorarán o se cambiarán cosas de la nave. El rover parece que está bastante comprimido ahí, que no serías capaz de andar alrededor del rover. En la bodega de carga de la Corsair se refiere. We'll fix that when it goes into production. If it's too tight, es algo que arreglarán cuando la nave vaya a producción, que ahora mismo solo es el concepto. Because the incline and the sort of narrow at the top, and then with that additional geometry of the circular sort of engine mounts, everything has kind of crept in a bit. But we'll definitely fix that, so there's enough space. Dice que con la geometría circular que le han puesto los motores, que como todo está como más comprimido, y que eso que lo cambiarán a medida que vayan haciendo el diseño y que lo saquen en el futuro. Essentially in between the two turrets, so it's just a standard vertical lift. Jump on there, up you go, and it's fully enclosed, so you're not venting your whole ship if there's a problem. So you can turn, when you come in, turn left, you go down to the crew. Turn right, you go into the cockpit. Yeah. So we're inside now. Give me a rundown of what we can expect inside the ship. We saw a little bit of it on ATV yesterday, but this is Drake. It's minimalist. They don't always put in a lot of the amenities. So what can we expect in the interiors, and what are we going to be missing? ¿Qué vamos a esperar en el interior de esta Drake que vamos a echar de menos? It is Spartan. So you've got your bed per crew member. The captain does have his. Aquí tienes una cama para cada miembro. El capitán tiene They are super sparse at the moment, but we'll be looking tiene su to cuarto sort of separado. expand or develop that area. Let's say it may not get much bigger, but you've got your dedicated area. You've got your usual of your combo toilet. Bueno, shower, tienes el combo de baño, ¿no? Todo el baño completo. Yeah. Aquí llamas un It does baño work really completo. well in terms of space saving. And then your food machines, and then sort of communal dining area,
Tienes la sort of zona bench de style para seating, so it's para more- sentarte, la mesa para That's about it for the sentarte, crew. todo lo que viene siendo la Like, comida. it's not like other ships where they have a separate rec room with a pool table and ice hockey and Yeah, maybe on the suspended monitors we've got some kind of some kind of game system Yeah. hooked up to there. Who Quizás knows? en los monitores suspendidos tendremos algún tipo whatever we wanna de do. juego, And de then as you sistema de progress juego. further through, you sort of get to this, essentially the component, like the guts of the ship, the components. And again, that's very sort of skeletal. Basically, you've got superstructure that's sort of coming through the roof. Los going componentes down son vertically and bastante then back into the esqueléticos y floor, and then it's essentially an open server rack almost. So it was just one thing that I just wanted to add. tienes It como was just esa parte central que va saliendo, que se visual refiere a las hook pantallas de la essentially mesa, for the ¿no? Que va ship. So when you come como una through estructura, como un from either esqueleto. direction, you come into this room, it's octagonal. Again, sort of keeping with the basic Drake feel. They're not spending money on curved beams or anything. It's just straight. Cuando entras I-beams en kind of thing en that you just la put together. habitación, que creo que se refiere a la de componentes, que es como And then there's octagonal, plenty of space also que for Drake no just, tira dinero en hacer rooms esa So habitación curva, que either for simplemente busca additional la storage funcionalidad, la eficiencia. or, Tienes la if sensación de you're que estás en una nave de maybe Drake want some cuando estás basic en ese goods. tipo de estructuras And que there should son be theory, poligonales, in ¿no? Que no son theory we would, redondas. when I was talking to Jim about it, we were going to put in a vent system as well, so there was additional gameplay and more interest to the ship. We didn't actually fit that in the time that we had, but there is space for it, so I expect that when it goes to the dev team, we'll put in this system of vents. Están hablando de poner una especie de sistema de ventilación y hacer un minijuego con ello en la nave. Y antes hablaba incluso al principio de que un tema que tiene de la cabina es que no tendrá ventilación con el resto de la nave y que bueno, que eso dice que lo van a resolver a medida que vayan desarrollando luego la nave. Y verán si lo ponen o no, o qué van a hacer. Like when the ship's on fire and you figure out which component needs to be replaced, how well your ship is going to come into play, like going to knowing where that component is in your ship. This to me, it looks like this is one big central room, like in the core of the ship, that houses most, if not all, of the components. Am I reading that right? Dice que la habitación de los componentes da la sensación de que ahí es donde van a estar todos los componentes y si sí va a estar ahí, si sí van a estar ahí todos los componentes. Y estaba hablando de que sí, que la mayoría de los componentes van a estar en esa zona central. Va a ser una habitación caliente. Acordaros de que en el roadmap está puesto lo del calor de las habitaciones. Example of utilitarian design, like all the components are there in a central place at the core of the ship where they're the most protected. It was a cool design feature that I saw when we were. Dice que es una cosa que a Yares que le moló el ver que todas las componentes ahí concentrados en esa habitación, que es algo que le gustó. Dice que fue su idea. El hacerle eso fue su idea. Si no funciona, que no funciona. Pero es algo que le gustaría ver en el juego, que le funcione. Ya veremos qué pasa en producción, a ver si ese día se puede llevar a cabo o no. La mayoría de la mecánica va a ir ahí en esa nave, ¿no? La mayoría de los aparatos y todo. So we can put big, essentially AC units or vents, fill it out all above you, so we can have steam or. Dice que está pensando en poner una serie de ventiladores alrededor, como 5 ventiladores alrededor y tener vapor por ahí y demás, ¿no? En esa sala. Spare components. I think it seems very efficient as far as managing the ship in a crisis situation. Everything. Dice que como está todo junto ahí, dice Jared que parece que es una buena solución para manejar eficientemente las incidencias que hay en la nave, porque al estar todo junto, pues puedes acceder rápidamente a los problemas que vayan surgiendo. Not unlike the prongs at the front of a caterpillar. Does that have an enumerated gameplay function, or is that a really cool It thing? is 100% not a gun before anyone thinks it's a gun. Yeah, at its most basic, it was a visual element to balance out the ship.
Creo que se refiere que hay como una especie de antena que están preguntando si es un arma o no, y dice que es un elemento visual de la nave. But yeah, a lot of people are thinking it's a gun. It does look like a gun, but it's not a gun. Mucha gente piensa que es un arma, But pero with no it, es un you know, arma. I guess, I don't know, Es un trying to elemento conspiracy whether we can decorativo, igual que factor sucede in some en gameplay, los I 4 don't know. puntos que tiene la Possibly, Caterpillar en la parte de adelante. A majority of like the scanning and radar stuff comes from the actual components themselves in the ship. So stuff like that. It's not like the Reliant variants with their turret camera things on the end of the wings. Possibly, but it's not intended for anything actual gameplay wise. No it's es- cool looking. No está pensado actualmente para nada, como puede ser la cámara de la Reliant y demás. Pero que puede ser que se haga algo con ese tipo de antena, pero que de momento no está pensado hacerse nada. So was I. Let's talk about what that scanning suite actually entails, or what we think it might well entail. It's more like functionality wise, it's like any other ship. It's got a scanner, it can scan with it. The component that comes with the Funcionalidad ship es is como just ninguna otra better nave. Tiene un than escáner, puedes escanear con what you él. get run of the mill ships, which for Drake is probably state of the art, is something fractionally better than average. Going to upset a lot of Drake fans now. I don't know. I could see Drake. I could see Drake splurging for something like a better scanner for if it helps you know what other people or what's in other people's cargo holds. Scanning has many uses. Está hablando ya de escanear la carga de otras naves y ya dijo ahí el desarrollador, lo dijo entre risas el desarrollador, que sí, que el escaneo tiene muchas y muchas posibilidades. Docking collar. On the exterior, there are a number of what look like circular things. I'm sure one of those is probably the lift that Paul was talking about earlier. Does this ship have a docking collar? Que si la nave tiene un collar de atraque, y dice que no tiene nada de eso. Ningún collar de atraque ni nada. It's got some circles on the hull. I think there's one on the top. Que tiene algunos círculos en la chapa, pero no son collares de atraque ni nada parecido. You can get into it multiple ways in EVA, and it's not of a size in our lineup of ships where it becomes problematic to spawn at locations. It's relatively compact for what it is. The wings fold up to bring it into metrics for landing zones and hangars, so there's more than enough places where it can be naturally spawned without the need for being attached to docking collars. Dice que debido al tema de las alas que se tienen que replegar, que puede meterse y aprovechar landing pads de varias dimensiones, o sea, de dimensiones reducidas, entonces que no necesita ningún tipo de puerto de atraque para atracarse a ningún sitio porque tendrá suficientes sitios para poder aterrizarse. All right, fair enough. Let's get a little esoteric here. The Constellation has a number of variants. We know this is Drake's version of the Constellation. La Constellation tiene varias variables. ¿Va a haber variables de la Corsair? No, we haven't really discussed any. No hemos discutido nada sobre tener variantes en la Corsair. You know, sometimes there was one particular color that I was under the impression that we were delivering it in, and it must have done like 12, 14 different variations just to try and get this color scheme to work. But then it was nixed at the end. So just go back to what we had to start with. But it looks cool. I mean, there's a lot of. Dice que fueran varios colores y tal, pero que al final volvieron a donde estaban al principio y que there isn't a huge y que les gusta como está ahora. Amount of variation you could do. No hay demasiadas variaciones. No hay demasiadas variantes que puedas hacer en cuanto a formas de jugar con esta nave. Some bolt-on pieces to make it better, which aren't particularly translatable to this. The Phoenix is almost a new ship for the majority of the interior. Que las funciones que tiene la Constellation no son transferibles, en plan ese tipo de variantes de metérselas a la Corsair. De hecho, dice que la Phoenix es una nave totalmente distinta.
one integral part of the ship, and all that leaves is where the crew is. And if you get rid of that to change it to something else, there's nothing left to the ship. Dice que la forma en la que está montada la nave, de la zona de carga, la zona de avituallamiento, o sea, la zona de vivienda, que si cambias algo de eso para modificar la nave, como está todo tan aprovechado y hecho de esa manera, que si cambias algo que no te quedaría nave para tocar, o sea, no tendría sentido. Luxury version of the Corsair that has like dangling dice, and that's like the only change, whatever. And it's luxury, and they charge $300. Put a fan in the cockpit. Sounds like ship customization to me. Coming soon. Let's see what else we got. Yeah, soon TM. Okay, so it's a no variance. Besides variance, we got player-facing modularity comes into play in a lot of ships. Any player-facing modularity plan for the... ¿Va a haber algún tipo de modularidad en esta nave? Medical facilities. Instalaciones médicas o algo de eso. Eyectores. Nothing planned. Nada planeado. A lot of people think we try and we're on some secret mission to try and remove modularity from the game. That's not the case. It's just some ships we build it in from the ground up. Others we don't. If every ship was modular, then dice que tienen una parte secreta, que dicen que sí, que hay gente que piensa que secretamente lo estaban haciendo, pero dice que no, que simplemente hay algunas naves que salen bien ya desde el principio y otras que no tienen, digamos, una idea clara y que, bueno, que se hacen otras cosas diferentes, pero en este no es el caso, que ya tenían claro cómo quería ser, ¿no?, la nave. Forget the player modularity. I didn't ask this before. Classic Drake styling. Alguna cápsula de escape y dice Drake style, o sea que no, que estilo Drake, nada de cápsulas de escape. We had some Drake synergies, like the Kraken has those specific Dragonfly hangars as opposed to the other hangars it has. Any particular Drake synergies involved with the Kraken? ¿Alguna sinergia con naves de Drake como hace la Kraken, que tiene una zona para almacenar las motos, las Dragonflies? It's too big to naturally land on the Kraken. Es demasiado grande para poder aterrizar naturalmente en la Kraken. Slam it down on the two top pads, but it's not a natural storing or spawning location. It's simply no es un almacenamiento natural encima de la Kraken. Puedes hacerlo, pero no está diseñada para eso. Yeah. I mean, it's going to be tricky. It's about 55 meters long. Va a ser complicado, es larga. Como que no se lo habían planteado y que se han quedado así medio pensando. Así que a saber, chavales. What about this ship excites you most about adding it to the Star Citizen pantheon of 160 something? ¿Qué es lo que más That's a good question. I think. ¿Qué es lo que más os excita? Es que decirlo así, pero bueno, ¿qué es lo que más os excita de traer esta nave al universo de Star Citizen? ¿Qué es lo que más os produce exaltación? I find the asymmetrical stuff the hardest to tackle. These ships are not easy anyway, but then you throw in asymmetry and it's a whole different ball of wax. Está fijándose en el tema de la simetría, que es algo que le llama la atención. Concept art. So for me, it's a bigger thing for me in terms of, we've delivered something that I'm really happy with in terms of shape and silhouette. Para él, que es una persona que se dedica a hacer los conceptos, es una cosa grande en el sentido de la silueta y de las formas, ¿no? De esa simetría, que es una cosa grande para él en el sentido de importante. Y de que se flipa pues eso, con la forma y con eso de lanzarse a la aventura Drake y todo ese rollo, ¿no? Que se lo pasa bien con ese tipo de cosas. People are going to see, when people see a Drake ship, you know it's a Drake ship right off the bat. And when they see a Cutlass, or when they see a Corsair rather, they're going to know they're looking at a Corsair immediately. Cuando alguien mire una Corsair o una Cutlass, cuando alguien mira una nave de Drake sabe que es una nave de Drake por la forma, porque se ve. Y cuando alguien mira una Corsair pasa a ver que es una Corsair por la forma.
John, same question to you before we let you go. Why are we adding this to Star Citizen? What are we looking? What does this add to Star ¿Por Citizen? qué estamos añadiendo esto a Star Citizen? I think it adds a really nice bit of variety to an often overlooked segment of our ship. Dice que añade un buen punto a Star Citizen en variedad. But in reality, everyone's going to start with their starter ships. Dice que va a haber gente que seguramente esté muy emocionada con lo que es la nave en sí. Where I see the average player spending the majority of their time. Dice que esta nave será, lo que entiendes que será donde los jugadores pasen la mayoría del tiempo jugando. El promedio, el jugador promedio, que va a ser donde pase más horas jugando, en ese tipo de naves, de ese tamaño. Naves sólidas que puedan hacer un poquito de todo y luego también tener la opción de poder ir a naves más exóticas o más extremas en tal, pero tener una nave así como esta que sea capaz de hacer de todo, que es lo que el jugador promedio busca un poco. So it might not be the most amazing ship in terms of one gameplay aspect, it might not bring anything brand new to the table, but those are sort of the core of the game. Dice que puede que no traigan nada nuevo realmente al juego, nada novedoso realmente, pero que aporta a ese núcleo del juego del jugador promedio en ese tipo de naves, ¿no? En ese tipo de naves de tamaño medio, que dice que la gente sobre todo va a jugar en las Cutlass, va a jugar en las Freelance, va a jugar en las Connie, va a jugar en este tipo de naves de este tamaño, que no se vaya muy de madre en ese sentido. Por lo menos ahora, desde luego, yo creo que es cierto, ¿no? En el estado actual del proyecto. Right, guys, that's it. That's all I got for you. Thank you so much for making time out of your schedule. This is Wednesday, and we don't usually do this on a Wednesday, but obviously we were not available for tomorrow or Friday. Bueno, dice que lo están haciendo el jueves porque es un diferido, lo que están haciendo ellos. Dice que normalmente no lo hacen hoy, pero que bueno que... So thank you for making special time in your schedule to be here. And I release you from your duties. And for everybody watching at home or at work or in the los libera de sus deberes, a los otros dos les da las gracias a los desarrolladores por participar en tal y a nosotros por estar aquí bebiendo y demás. Así que bueno, pues eso es todo, chavales. Ya habéis visto, ya hemos hecho el revés de vers. Y vaya tela. Vaya tela, pues la verdad... ¿Vosotros qué creéis, chavales? ¿Que la Corsair hay que meterla para el bullate o no? ¿Hay que darle o no hay que darle? Ahí está. Ahí está la amiga, ¿no? ¿Le damos a comprar o no le damos a comprar? Está complicado. Dale, ¿no? Hay que darle sin duda. Creas dice que no. No se la compraría. Pienso que es una nave que la planta de energía no dará de más. No tener esto es un pecado. ¿Tú te la has pillado, Sephirox? Esa es la cuestión. ¿Tú te la has pillado o no? Hay un pack que traiga un paquete de velas. La verdad es que, a ver, está... El rollo ese de velas y tal... pensar un poquito en el... O sea, no penséis en bueno, sí, pensar en la tradicional vela de los barcos, pero también pensar un poco en una vela espacial, ¿vale? La mítica vela esta que despliegan quizás los satélites y estas movidas así flipadas, ¿no? Que hay alguna nave por el espacio que tiene. Y la verdad me parecería muy interesante que metieran una nave con velas en el juego, sería la hostia. Así con velas espaciales rollo solares, ¿sabéis? En plan rollo guapo. A ver... Derritió la Glaive por esta nave. ¿Te has derretido la Glaive por esta nave ya directamente? Hostia. En cuanto he visto en el armamento que tiene, te la has pillado. No te la pillas, dice Dedrian. Hay controversia por lo que veo. Yo no. A ver, la nave mola mucho, pero acordaros de lo que han dicho. No tiene... No tiene... Sí, es una trampa. Lo que dice Wakiman es una trampa. No tiene por dónde escapar. O sea, como te den por... Como te den por el tema... O sea, como te den por saco ahí, no sales de ella vivo, ¿eh? Que luego hay que salvar la vida en el universo también. Es un todo o nada, ¿no? Ahora, ¿en serio no te la pillas?
¿Te has decidido por esta nave de exploración, por el armamento? Pues, a ver, la cosa es que es el armamento. O sea, el armamento es la hostia. Simplemente opino, esta no es mi nave. A ver, chicos, yo os voy a decir lo que pasa. Yo ahora mismo tengo una Polaris, ¿vale? Yo tengo una Polaris. Y tengo una Polaris y tengo un proyecto por ahí de Merchantman Banu. Entonces, claro. Y tengo por un lado, voy a comentar mi situación, a ver si me podéis ayudar, que hay muchos aquí y así no, nos volvemos ya todos locos. Yo tengo una Polaris y tengo una Merchantman, partamos de esa base. Tengo la opción de recuperar una Mercury o la opción de pillar esta y no recuperar la Mercury. Porque me gustaría tener una nave para hacer alguna cosilla en plan más loca, por así decirlo, ¿no? Más loca sin el hecho de tener que hacer ese tipo de locuras con la Polaris, que no sabemos todavía cómo son las mecánicas del juego en el futuro. Realmente no sabemos cómo es el juego de verdad, pero ya intuyes que con esta nave vas a poder hacer más guarradas. Para contrabando, vamos a ver. La Merchantman Banu tiene 3 cañones de tamaño 6 y 2 cañones de tamaño 5. O sea, y ya está. O sea, 160 por 160, esa va a ser la nave de contrabando para llevar esclavos, para llevar de todo. Eso, lo que pasa es que es para echarse las risas. Como nave para echarse las risas, ¿creéis que merece la pena teniendo una Polaris y una Merchantman pillarse esta nave? ¿Sí o no? O sea, así en plan a pelo ya. O sea, ¿crees que merece la pena? Dice que no, no, no. Otro no, otro no. Son muchos nos, ¿eh? Sí. Claro, ya me dice que sí. No, 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 no. Hay demasiados nos. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Necesito que me volváis... Menos mal que me devolvéis a la cordura. Sephiroth compra. Sí, sí, o sea, no se engaña, mirad. O sea, es fácil. Esto no es secreto ninguno porque, joder, lo vais a ver en cualquier vídeo que haga, seguro, o sea. Bueno, estas son las escaleras que tengo preparadas y eso para ahorrarme pasta. Que tengo pendiente de hacer. Pero bueno, ahora mismo esto es lo que tengo. La Mako, que se va a ir a tomar por el culo, porque veo que... Eso sí, la tendré para enseñarosla ya que la van a sacar. La voy a enseñar en los parches, pero esto va a desaparecer porque no tiene sentido tener esta nave. Lo he pensado detenidamente. La Sabre, por el modelo de vuelo, que tiene que estar. Por el modelo de vuelo tiene que estar la Sabre. La Polaris, que es esta de aquí. Y bueno, la Merchantman, que está en proceso, como ya os dije, que sería aplicar el upgradeo y tal. Que es lo que tengo ahí preparado, ¿no? Que deshaciendo pues un par de cosas. Y por supuesto también tendría la cabrona que me han retrasado, que sería la Defender, ¿no? Esto es lo que tengo en el parking. Esto es lo que tengo en el parking. Entonces, ¿me merece la pena pillar esta nave para lo que tengo? Esa es la duda, ¿no? Que me mola mucho la nave, pero... Otro no. Otro no descarado. Pero es calentada, ¿no, chavales? Es calentada. Es calentada. Claro. A ver, sí merece la pena en el sentido de si por ejemplo, o sea, yo lo que estoy pensando es, ellos van a sacar una nave Shan, ¿vale? No hagas esa pregunta, la parca, no seas cabrón. Esa pregunta tiene trampa. La de si te gusta la nave tiene trampa. Tiene trampa. Tiene trampa, porque sí que me mola, claro que me mola la nave. Si no, no estaría teniendo esta duda, ¿no? Entonces, la cosa es... La cosa es, van a sacar una nave que sea Xi'an y yo creo que vamos a ver, echando cuentas. Hay una nave que vale 1500 pavos, que es la... Que es la nave de... O sea, que es la Idris, coño. La Idris vale... Mira, vamos a entrar en materia. O sea, vamos así ya directamente, vamos a ver. Es que esto tengo que mirarlo y mira, así ya que si lo miro con gente, así no se me va la olla. Porque si lo hago tiene que ser con cabeza. Vamos a ver. Vamos a mirar lista de precios ya directamente. Sabemos que... Vamos a ver.
sabemos que la Idris vale 1500, ¿vale? La 890 que vale 890 y la Polaris que vale 750, ¿ok? Entonces esto lo tenemos claro. Entonces, si ellos sacan una nave Shan, que hemos visto ya que han enseñado el interior de las naves Shan, eso lo sabéis, ¿qué precio tendría la nave Shan? Porque la nave Shan tiene que ser una nave larga o capital, ¿vale? Tendría que ser una nave larga o capital. Entonces yo estoy pensando en eso, ¿vale? Para poder conjuntar toda mi pasta, ¿vale? Toda mi pasta en una nave, a ser posible. Esa es la idea. Entonces, ¿cuánto creéis que va a valer la nave Shan? Que valdrá 1300 pavos. O sea, que ¿valdrá menos de 1500 pavos o más de 1600? La nave Shan. Esa es la cosa, ¿no? Porque, y luego ya teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta eso, ¿qué pasa si vas a gastar dinero en mi caso, que ya tengo la nave, ya tengo las naves, ¿no? Que ya tengo hecho. ¿Tendría sentido, en vez de gastarme dinero porque sí, en Store Credits, no tendría sentido también gastarme 195 en Warbound? Porque estarían, entre comillas, mejor gastados, ¿no? Estarían mejor gastados porque si el día de mañana sucede lo que ocurre o pase lo que suceda, pues será mejor tener esa nave, ¿no? Entonces, ¿qué rol vas a ejercer en Star Citizen? ¿O te vas a dejar llevar por el rol de la nave Shan? No, no. La parca, yo quiero hacer combate y comercio. Esas dos cosas. Combate y comercio es mi rollo. Me gusta el comercio y me gusta el combate. Entonces estoy ahí como que... Pues eso, tengo una Polaris y una Merchantman. Van a sacar más esperar sus. Eso tiene sentido. Tiene sentido lo que dice Wakiman. No venden nada más grande que la Javelin. No creo que vayan a vender nada más grande que la Javelin. No tiene pinta. Comercio no has nombrado la Hull. Es que no me molan las Hull, la parca. No me molan las Hull. Me mola, por ejemplo, me mola la Caterpillar, pero no me gusta la serie Hull. ¿Entiendes? Quiero que la carga vaya cubierta. No quiero que la gente sepa lo que llevo o dejo de llevar. No me mola ese rollo de llevarlo tan abierto. Píllate un upgrade de una nave del mercado y espera. No pillo, no, yo no compro en el mercado gris, Kitsune. A ver. La Polaris, si te equipas con componentes de exploración, ya puedes hacer exploración. Eso si llevas una nave capital. Si le pones... A ver, el tema de explorar con esa nave no sé si se podrá explorar, pero en principio muchos problemas para ponerte a explorar con esa nave. No será eficiente, no creo que sea eficiente. O sea, es complicado. Complicado. O sea, sí, bueno, hay naves que se pueden llevar de exploración que os sorprenderían. La Idris, por ejemplo, se puede llevar de exploración en teoría, aunque no tiene mucho puto sentido. Y la Javelin, desde luego, es bastante modular. Entonces hay que ver ya... Un día os tengo que hacer un repaso de todas esas naves y de cosas que no sabéis y aclarar un poquito todo eso. Porque hay cantidad de naves que cambian. Bueno, pues señores, no sé qué hacer. O sea, no sé qué hacer. Me habéis dicho mucho que no. Mucho que no. Entonces me voy a enfriar la cabeza y de momento voy a calmar las ansias. Me habéis servido de freno y voy a calmar las ansias por ahora, pero reconozco que es una nave que si yo, por ejemplo, tuviese una Cutlass, me tiraba por ella de cabeza. Si tuviese una Cutlass, me tiraba por ella de cabeza, pero tuviera una Cutlass. Pero bueno, van a salir más naves. Hay razón que van a salir más naves y ya veremos. Cartaginés, ¿ya la has comprado? ¿Tú la has comprado esta nave? Pues enhorabuena, hombre. Compra sin miedo. Compra sin miedo. Madre mía. Madre mía, chicos.
Compra sin miedo. Uf, a Cartaginés me fío, ¿eh? Ah, que me pille un upgrade. Sí, no, pero yo no me interesa un upgrade. No me interesa un upgrade. O sea, no... No porque no lo voy a usar. O sea, sí lo pillaré, ¿sabes? Lo tendré por ahí quemado y tal, pero no. No es algo que vaya a usar, tío. O sea, con las naves que tengo. No, el upgrade no me viene bien. O sea, para lo como tengo montado el cotarro, ¿sabes? El upgrade me estorba. O me la compro o nada. Pues compra sin miedo valiente, vaya tela. Bueno, señores. Esto es una locura. Compra, 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 que la compre. Madre mía. Madre mía. Bueno, chicos, muchas gracias por haber asistido al directo de hoy. Entonces, muchas gracias por haber asistido al directo de hoy. Agradezco un montón el apoyo que me dais. Sabed que los martes hago directos de Star Citizen. Los viernes hago el Arrón de Verse y los jueves hago el Reverse de Verse. Cuando salga el parche, la PTU estará por salir. Haré un directo nada más al toque. O sea, haré directo al toque para enseñaros todo lo que pueda y más. Y bueno, aquellos que queréis jugar conmigo en el directo, os invitaré también para jugar. Para irnos por ahí con la Hammer a hacer el gamberro. Y para verlo todo. Y además la Hammer mola porque se mueve muy rápido y tiene pues eso, el salto cuántico es pepino en esa nave. Entonces pues será una forma muy rápida de ver Arcorp y de ver todo lo nuevo, ¿no? Y deciros que por cierto que estoy también subtitulando poco a poco todos los vídeos de presentaciones de Star Citizen. Y también está puesto el directo de la demo de corto vertical del Escuadrón 42. O sea, todo lo que vayan sacando ellos lo voy a tratar de subtitular para que os enteréis de las historias que cuentan y demás. Y poquito a poco estoy haciéndolo en el canal de YouTube. Así que ahí lo tenéis por si queréis echarle un vistacillo, ¿vale? Así que nada, chicos, un placer y muchas gracias por verme. Hasta luego.